Señores, se vienen lloros. No es un abismo difícil, pero tiene dos factores muy importantes. Uno, lo han bufado respecto a la beta y han metido un enemigo adicional que nos va a dar más vida de lo que ya tenía. Eso significa que ha pasado de 23 millones a 24 millones y es de nuevo el abismo que rompe récord de vida total. Y además tiene dos mecánicas muy cerradas, entre ellas que sí tienes que llevar crío y en exceso además en la segunda mitad. No te basta, por ejemplo, solo con Scoffy. Sí o sí debes llevar un carry como Ayaka, Grizzly, Skirk o 3 personajes crío con algún Nubilet o algo así. Y arriba lo cerrado es que solo te está exigiendo Pyro, pero no es tan problema porque recordar que hay una infinidad de carries Pyro y todos ellos tienen muchas ventajas para pasarse la primera mitad. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Llega la época que más me gusta siempre de los meses, que es el reset de abismo. Y además ya sabéis que llega un abismo más difícil que este, donde un solo boss tiene toda la vida normal de un abismo, que es el nuevo endgame, que se va a resetear el día 25 de junio, dentro de 9 días, con lo cual Hoyoverse ha sido inteligente porque nos deja disfrutar de Skirk y de este abismo durante estos primeros 10 días y luego ya llega el otro endgame y estaré haciendo guías, gameplays y carreando vuestro endgame nuevo en stream, link aquí abajo en la descripción. Venid también a los streams porque hoy es mi cumple, voy a empezar a sortear las Skirks para vosotros en stream y además resetea el abismo, que es mi parte favorita literalmente, tanto de los directos como de Genshin Impact. Y bienvenidos a el nuevo abismo de la 5.6, casi de la 5.7, con récord de vida. Que aproveche si estáis comiendo, ya sabéis, gracias por estar ahí detrás de la pantalla un día más y dejar like, suscribiros con campanita y todo lo que digo siempre, que es gratis, no os cuesta nada y ayuda muchísimo al canal y encima podéis ganar una bendición lunar solo por hacer eso gratis. Y vamos con el nuevo abismo. Pues bien, os voy a decir dónde hace falta, antes de analizar piso por piso, que os suele gustar mucho, y después de ver la guía piso por piso siempre soléis sacar el full estrellas fácil entendiéndolo, pero el resumen es efectivamente que te pide crío y mucho en la segunda mitad, y también te pide pyro y mucho en la primera mitad. Me explico. Hay muchos enemigos de aquí que se pueden bajar sin usar el pyro. Pero si no usas, hay varios escudos crío concretamente, y si no combinas ese elemento, básicamente va a ocurrir que vas a notar que te faltan segundos para luego la segunda mitad. Aquí aparecen en la primera mitad las Magas Tizin crío, que si no las deleteáis rápido, se van a poner un escudo crío además, y además este escudo crío se mantiene mientras tenga las polillas dando vueltas alrededor, con lo cual hace falta daño en área. ¿Sabéis que lo limpia perfectamente? La ulti de Mabuika. O una Arlequino haciendo básicos en área. Si tenéis algún personaje daño pyro con daño más localizado, como Jutao, no viene mal, pero vais a sentir que a lo mejor cuesta eliminar todas las mariposas de alrededor. Y luego está Asceta Espiritista, que es este boss que hay, que ya ha venido una vez al abismo, que luego invoca 4 reflejos que son bichitos de escudo crío, y esos bichitos de escudo crío casualmente se quedan congelados con un personaje de la tribu de Citlali, como Ororón por ejemplo, o la propia Citlali. Como veis, aquí está la prueba que Citlali es muy fácil para este boss, pero hace que os haga falta una Citlali en la parte de arriba y quizá una Citlali por el crío en la parte de abajo. Os recomiendo que Citlali esté en la parte de arriba porque, como veis aquí, como cuando haces la foto y paralizas a los enemigos, esto se hace con el cargado de Citlali, se hace mucho más fácil eliminar a las 4 sombras de escudo crío. Todo esto también puede bajar con Electro y otros elementos, pero vais a tardar bastante más en bajarlo para que luego os dé tiempo en los siguientes pisos. Luego, vamos a ir con todos los críos, con todos los piros, perdón, porque luego está el Yunkasaurian, el 12-2, que sabéis que tiene 3 bolitas y las explotáis con piro, le hacéis un montón de daño, con lo cual hace falta llevar piro. Todo esto se podría hacer perfectamente con una Xiangling y un equipo de Raiden National con Bennett, que Bennett también baja bien. Y llegamos al último boss, Coppelius. Sí, amigos, un antiguo fantasma.
Coppelius. Y Coppelius con escudo crío. Entonces, ¿ese escudo crío se puede bajar con otras cosas? Sí. ¿Se puede bajar con Xiangling más Bennett? Sí. Entonces, cualquier equipo que lleve exceso de piro, Xiangling más Bennett, un carry piro, doble piro, monopiro, sobrecarga, cualquier tipo de sobrecarga en la primera mitad con Varesa, pero llevando a Mabuika o Xiangling de soporte para todo este piro, y luego Chebrus, que hace muchos multihits. Además, Chebrus con su Ousia o Neuma, el arge que tenga, sabéis que se baja a Coppelius, y creo que es justamente lo que coincide con Chebrus. Pues en la primera mitad, cualquier combinación de Bennett con Xiangling o de Chebrus a sobrecarga con otro piro extra como Mabuika, como incluso el viajero piro, no viene nada mal por los hits piro. Citlali arriba viene bien, así que equipos de derretidos también vienen bien, aparte de sobrecarga. Pero principalmente te están pidiendo el equipo Prime de Mabuika, porque viene Mabuika en el banner y quieren que juegues arriba Mabuika. Como veis, es más de lo mismo, pero sí que es cierto que siempre antes del boss con mucha vida hay una wave de enemigos que hay que derrotar rápido. Aquí están las magas Cicin, que tienen bastante vida, por cierto. Aquí están 3 yuncasaurios pequeños que caen relativamente rápido. Y aquí hay 3 bolitas de estas que son mechas de Fontaine, que son bolitas que si no las derrotáis rápido empiezan a dispersarse en el escenario y se puede volver molesto. Mucho cuidado con eso. Y aunque ahora esté haciéndolo salteado, vamos a hablar de las segundas partes, porque está el caballito con escudo electro, que tenéis que meterle una cantidad de crío espectacular para bajar el escudo. También baja con Dendro, pero no está habilitada la nueva reacción para que juguéis crío con Dendro, con lo cual entre llevar crío y llevar Dendro es 1000 veces mejor llevar crío, porque está el último boss, el autómata Fuente Enigma, que sabéis que tenéis que regolpearle con crío continuamente, y no solo vale con Scoffy, hay que darle con mucho crío, como los hits de Ayaka, con Grizzly y demás, porque si no, llena una barrita que te one-shotea un personaje. Así de fácil. Entonces, vamos con la primera mitad. Ya os expliqué cómo va el primer boss de la primera mitad. En la segunda mitad hay 2 pequeños guardianes de las ruinas que caen bastante rápido y se pueden congelar. Casualmente también te mete muchos enemigos que se pueden congelar para que sea más fácil. Y luego la máquina eterna. La máquina eterna de siempre. Para los personajes, o sea, para las personas jugadores nuevos, la máquina eterna es un boss, se mueve bastante, se come la ulti de Ayaka cuando está en la fase correcta, que está quieto en el centro, y cuando baja un 70-75% de la vida, invoca 4 máquinas, de las cuales una de las 4 está brillando más y tiene un aro alrededor. Tenéis que ir a por esa, derrotarla y luego intentar golpear al núcleo, que quedará inconsciente en el centro. Esto, el único problema que tiene es que hace perder bastante tiempo, sinceramente. Entonces, la primera mitad considero la más fácil de todas, pero hay que saberse estas mecánicas que expliqué. Luego, 12-2. Arriba está pues los 3 yuncasaurios pequeñitos, luego el rey yuncasaurio, que con algún carry piro vuela literalmente, cae muy rápido. Y luego en la segunda mitad está una combinación de enemigos un poco molesta que hace perder mucho tiempo. Está el bardo trueno púrpura, es decir, el emisario del abismo de escudo electro, y cae con Dendro, pero también cae con crío, y como digo, debido a este enemigo, mejor que Dendro, que no está todavía habilitada la reacción de Dendro con crío, llevar crío. El escudo cae más o menos sencillo con una Scoffy más otro crío, Scoffy más Ayaka, Scoffy Grizzly, Scoffy Skirk. Es más o menos sencillo, pero ahí viene el problema, que no está él solo, que está el caballito con el escudo electro. Y el problema del bardo, como ya sabéis, es que te roba energía. Hay ciertos hits que hace que si te golpean te restan energía elemental, no puedes tirar ultis, y en algunos casos, como la ulti de Ayaka, es un poco molesto. Pero si lleváis a Skirk o lleváis a Grizzly o lleváis a Ayaka, no depende de su ulti el golpear daño crío. Ayaka al dashear se imbuye de crío y puedes dar cargados. Grizzly al activar la elemental golpeas incluso más fuerte, pero siempre pegas crío porque eres catalizador. Y Skirk lo mismo con la elemental, que ya te imbuyes de crío y ya le vas a golpear. Literalmente este señor, aunque te robe energía, está hecho para eso, para los 3 carries crío. Y luego el caballito. El caballito es molesto como él solo, porque se mueve, activa una fase cuando estáis a punto de romper el escudo que tiene en el pecho, activa una fase en la que sube al cielo, hay que romper 3 núcleos que hay en el suelo, aunque Scoffy la rompe automáticamente a mucha distancia. Najida también la rompe con un básico porque es Dendro, pero
Si lleváis la combinación de carry crío con Scoffy o Scoffy con 3 críos y un carry hidro como podría ser Nubilet, porque Nubilet en la primera mitad sí está bastante bien, esos 3 críos más Scoffy van a bajar muy rápido el escudo y luego Nubilet puede hacer DPS limpio. Recomendación, creo que no va a dar tiempo a la mayoría de gente en la 12-2 de bajar al caballito si consigue hacer la fase de subir al cielo y activar los 3 núcleos. Mi recomendación es que intentéis bajar el escudo cuanto antes sin que llegue a esa fase y ya bajaros la vida del caballito. Creo que si no, no va a dar tiempo, literalmente sea cual sea tu cuenta. Y por último, en la primera mitad ya como dije, Coppelius y Coppelia con sus distintas fases y los escudos que ya conocéis, crío. Y en la segunda mitad, el autómata Fuentenisma. El autómata Fuentenisma no tiene dificultad real, es un bicho con una burrada de vida que está quieto en el centro, literalmente está quieto en el centro. La única mecánica que tenéis que aprender es que está en la barrita esta que es un mini escudo, que es un círculo que está a la derecha de su vida, y que si se llena, porque se va llenando sola, te va a one-shotear un personaje. Pero si le pegas suficiente crío, no se va a llenar. Solo con Scoffy no da para que contrarrestes la barrita. Tienes que llevar 1 o 2 críos más. Si lleváis un carry crío que pega muchos hits de crío, como dije, Grizzly, Ayaka o Skirk, va a bajar y va a estar siempre al mínimo. Pero si lleváis sub-DPS, quizá los sub-DPS aplican menos crío y hay que llevar 2 sub-DPS crío. Ahora es donde explico los equipos, porque como veis, realmente es un abismo entre comillas un poquito cerrado. En la segunda mitad, sea lo que sea que os apetezca llevar, está el abismo hecho para que llevéis permafrost literalmente. Y si lleváis 3 personajes de crío con algún piro rarísimo para derretir, tampoco va a estar mal, porque como veis en la segunda mitad, sobre todo lo que os pide es crío, no permafrost. Y dice por aquí el daño crío del ataque normal del personaje aumenta en un 75%, con lo cual si entráis con Ayaka dará ataques normales, Grizzly va a mejorar bastante, Skirk es literalmente la indicada para la segunda mitad, pero si por lo que sea no queréis jugar permafrost, intentar jugar 2-3 críos, sobre todo 3 críos, y un piro para derretir o algún carry muy poderoso, aunque no reaccione con el crío, pero que sea el carry más fuerte como Nubilet. Podéis llevar Nubilet y 3 críos y la segunda mitad la haréis. Pero sí que os está pidiendo casi el juego que llevéis 3 críos porque la 12-2 y 12-3 lo necesitáis, tanto para los escudos como para la aplicación de crío. Y no hay más. La segunda mitad a día de hoy es esto. ¿No tenéis más críos? Pues obviamente vienen Skirk y Shenhe y Hoyoverse lo ha hecho muy bien para vendéroslo. Y diréis, Phil, es que los de Hoyoverse son unos mini porque me hablé. Pues va así el juego. Es un juego de monas chinas que te quiere vender monas chinas. Como lo dije en stream el otro día. Es como enfadarte con una panadería por venderte pan. Y vosotros queréis migajas del pan. Así que es lo que hay. Y luego, en la primera mitad, mientras llevéis mucho piro, sobre todo carries piro poderosos, o la combinación de Bennett Xiangling, o la combinación de sobrecarga de Chevreuse con Mabuika soporte, o Chevreuse con Xiangling, o incluso ya para los locos, 3 piros y podéis llevar perfectamente Chevreuse con Xiangling, con Mabuika y ya un carry electro. Quien quiera llevar un carry electro, una Clorinde, una Varesa, una Raiden, un lo que sea. Pero sobre todo en la primera mitad, con que llevéis 2 o hasta 3 piros, un carry piro con su equipo, como por ejemplo Mabuika y su equipo Prime, Arlequino con alguno de sus equipos mejores, o como digo, Xiangling más Bennett, o por ejemplo Chevreuse, Xiangling, Mabuika, o Chevreuse solo Mabuika, Chevreuse solo Xiangling, un sobrecarga de Varesa, o combinaciones así, con que llevéis piro y bastante, es suficiente, porque hay aquí hay escudo de las magas, escudo de la espiritista, de escudos de crío, por supuesto, el bicho este que requiere que metas piro para romper las bolitas, y el escudo piro de toda la vida de Coppelius y Coppelia. Piro. Mucho piro en la primera mitad, mucho crío en la segunda mitad. Yo quiero jugar mi equipo de Scaramouche o mi Eula física. Pues juégate una Eula con Scoffy, con Shenhe y con Furina. Y te juegas Eula física permafrost raro en la segunda mitad y te diviertes. Gente, este es el nuevo abismo. Seguís estas normas. Yo me he hecho un gameplay ahí con 2 personajes arriba y 3 personajes abajo. Metí 3 personajes abajo para que Scoffy baje un poquito más las resistencias, pero como veis, pues se pudo pasar y sobrando segundos por sala, 2 arriba, 3 abajo. Dentro de poco en stream siempre ya sabéis que lo suelo sacar full personajes de 4 estrellas, así que lo veréis prontito. Y poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, disfrutar y dejarme en los comentarios si ya habéis sacado todas las estrellas de este abismo, los que habéis llegado hasta el final. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.